nuevamente en este ciclo de ponencias y exposiciones de parte organizado por la Asociación Mexicana de Urbanistas. Es tiempo de planeación, retos y propuestas. En este caso, con el tema de propuestas para el financiamiento del desarrollo. Y bueno, tenemos hoy dos ponentes, dos especialistas en temas de desarrollo urbano. Tenemos con nosotros a la maestra Auribel Avendaño, quien va a hacer la primera intervención, y en segundo lugar tenemos igual a la especialista en urbanismo, a la maestra Claudia Mondragón. Iniciamos primero con la maestra Auribel Villa Avendaño. Ella es asesora técnica en la cooperación alemana al desarrollo sustentable en México. La maestra Auribel es arquitecta por la UNAM, maestra en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, Flaxo. Cuenta con estudios en urbanismo, teledetección y sistemas de información geográfica aplicado al estudio y manejo de los recursos naturales, complejidad y problemáticas de la Ciudad de México, desarrollo regional y crecimiento urbano sostenible. También la maestra Auribel Villa es profesora definitiva de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde imparte la materia de sistemas ambientales y seminario de titulación. Ha dirigido varias tesis de licenciatura con temas de espacio público. Trabajó en el gobierno federal en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en temas de sustentabilidad urbana, donde coordinó el grupo de trabajo de la norma mexicana de edificación sustentable. Actualmente es asesora en planeación urbana para la cooperación alemana al desarrollo sustentable en México. Pues bienvenida nuevamente, maestra Auribel Villa Avendaño, y pues bueno, te cedemos el uso de la palabra para que por favor intervengas en este importante espacio. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Urbanistas por la invitación. Un gusto compartir aquí con Claudia Mondragón este día las reflexiones de hoy. Bueno, el seminario ha tenido varias sesiones previas y este viene como en seguimiento con unas primeras sesiones donde se hablaban de los retos del financiamiento del desarrollo. Y bueno, ahí surgieron aunque se hablaba de retos, surgieron ya como distintas propuestas y distintos elementos de hacia dónde se podría ir encaminando al tema de financiamiento. El tema de financiamiento es complejo, tiene muchas aristas, hay muchas maneras de dónde integrarlo y siempre es un problema, ¿no? Siempre cuando es complicado hacer planeación, tener los proyectos y luego llevarlos a la implementación e identificar de dónde conseguir los recursos. Los recursos además tienen la característica de que nunca van a ser suficientes, ¿no? Siempre van a ser finitos y siempre vamos a tener necesidad de más recursos y de más medios para llegarnos de esos recursos. Entonces, desde las sesiones pasadas estuvo hablando mucho y creo que yo me gustaría retomar eso. Creo que una cosa que es importante es no solo tener los proyectos y las acciones, es tener claro hacia dónde queremos encaminarnos para poder tener elementos que nos lleven a la priorización de esos proyectos. Y entonces a partir de esa priorización podemos ir buscando los recursos de financiamiento de las acciones de desarrollo. Y además de la priorización, creo que también es importante buscar cada vez más estos proyectos, acciones, programas que rebasen esta visión sectorial y que puedan ser más integrales, porque de esta manera, con un mismo proyecto podemos atender distintas problemáticas y podemos hacer un uso más eficiente de los resultados. En esta sesión del 10 de noviembre, cuando se habló de los retos en el financiamiento, el arquitecto Juan Key hizo un extenso listado de cuáles son las fuentes de financiamiento de la actividad pública en México que existen. Es decir, que existen fuentes de financiamiento. Él habló, por ejemplo, de, lo más fácil, lo más recurrente y obviamente es la principal fuente de captación, son los distintos impuestos que pueden existir, que son muy variables y de muchas distintas maneras. Las bancas de desarrollo que pueden ser nacionales o internacionales, e incluso la banca comercial.
Nosotros lo que nos hemos dado cuenta en la cooperación es que los recursos están ahí, y lo que pasa es que existe una brecha y los proyectos también están ahí, ¿no? Entonces, la brecha de cómo estos proyectos y quienes conciben estos proyectos pueden acceder a estos mecanismos que están ahí, que están a la mano. Y esto se debe en gran medida a, digamos, que podríamos desarrollar mejor las capacidades institucionales, financieras y técnicas. Y ahí nosotros como cooperación técnica, la GIZ, a diferencia de otras cooperaciones que tienen una cooperación más financiera, es una cooperación meramente técnica que justamente puede ayudar a solventar esta brecha y entonces a identificar estos proyectos y qué es lo que hace falta para que puedan ser financiables. A veces es establecer bien las prioridades, poder tener criterios medibles, poder tener elementos y análisis de costo-beneficio, conocer cuáles son los mecanismos para hacerlo, tener unas finanzas municipales sanas que permitan que efectivamente se puedan adquirir créditos con estas bancas de desarrollo. Hay un proyecto que está por terminar que se llama Felicity, que justamente acompañó un par de proyectos para llevarlos acompañamiento técnico para poderlos hacer para que se pudieran financiar. El proyecto ya está por acabar, pero tiene una serie de guías y de instrumentos que pueden servir de referencia para estos proyectos que se tienen y que puedan buscar los recursos. Y creo que ahorita en la cooperación existen muchos mecanismos de estos que están dando este acompañamiento. Hay también a través de WRI, financiado por el UK PAC, algunos ejercicios para acompañar proyectos de infraestructura verde y de infraestructura ambiental, para poderlos ayudar justamente a dar este acompañamiento técnico, mejorarlo, llegar a proyectos ejecutivos y dejarlos de tal manera que puedan ser financiables. Entonces, bueno, creo que ahí es una primera cosa que hay que hacer con estos mecanismos que ya existen, poder tener estas capacidades. El arquitecto Juan Key, cuando hablaba de esto, decía existen, pero son intrincados, son difíciles de conocer esos mecanismos y de poder solventar. Y ahí nos vemos con otro reto que justamente son, y es una constante siempre que hablamos de desarrollo a nivel municipal, estos cambios de administración, ¿no? Que son constantes y que nos llevan a que a veces quien ya aprendió el camino y lo puede bajar los recursos, cuando ya consigue los recursos ya tiene que salir de la administración y entonces viene una renovación de la planta. Entonces, se mencionaba en ese momento y yo coincido y creo que deberíamos ir apuntando como hacia esa idea de los institutos de planeación como este ente que pudiera trascender administraciones y que pudiera irse haciendo de estos elementos y ser el acompañamiento para esta implementación. Ahí tendríamos que rebasar esta idea y a lo mejor ampliar las atribuciones de estos institutos que han sido creados como institutos de planeación para que también tengan atribuciones para la implementación y la gestión de recursos. Creo que los instrumentos de planeación deberían en ese sentido también empezar a evolucionar y dejar de destinar tanto tiempo al diagnóstico, porque creo que el territorio de México hay muchos estudios, elementos que se han hecho y que se pueden retomar. Tenemos ya muchas tecnologías, sistemas de información geográfica, vuelos con drones, imágenes satelitales que se pueden trabajar y hacer como de manera digamos, más rápida los diagnósticos y creo que deberíamos empezar a buscar más que los instrumentos de planeación incluyan o esbocen o se articulen con instrumentos de gestión. Ahí SEDATU, la Coordinación Metropolitana en específico, ha justamente intentado caminar hacia allá, pensando en que los programas de ordenamiento metropolitano no solamente den un programa de ordenamiento, sino que se construya una cosa que ellos le llaman la agenda metropolitana, donde se tiene una serie de proyectos priorizados, identificados, que se pueden ya entonces presentar. En su momento era con la idea de presentarse al Fondo Metropolitano, pero bueno, ahora buscar estos mecanismos que ayuden a financiar estos proyectos de desarrollo de escala metropolitana. Y bueno, entonces justamente
la idea es lograr que estos puedan ir avanzando y desarrollando las capacidades para poder acceder a los mecanismos que existen. Vuelvo a hacer mención de la sesión del 10 de noviembre, se mencionaron también otros esquemas y otros vehículos de inversión, que esos existen. Existe el marco normativo en México, pero a lo mejor no están tan explorados. El primero serían las figuras de asociación público-privadas, o sea, existe una ley de asociaciones público-privadas y se puede hacer estas asociaciones, pero siempre como cierta reticencia y pues, seguramente ahí habrá que solventar retos de confiabilidad y transparencia en la asignación de estas asignaciones, asociaciones público-privadas. Y también podríamos pensar en inversiones públicas, o sea, lugares donde el gobierno no solamente gestiona el suelo, sino que también tiene suelo y también puede tener una acción inmobiliaria pública y poder llegarse de recursos que le permitan seguir invirtiendo y que le permitan garantizar las cosas que le tocan garantizar al gobierno, que es el acceso de vivienda de bajo costo en lugares céntricos. Si todo se lo dejamos al mercado y no entramos al mercado, pues también ahí estamos perdiendo como una posibilidad. Y otro de los temas, y ahí un proyecto que ya acabó de la GIZ, que era el Programa de Gestión Ambiental, Urbana e Industrial, hizo un análisis justamente de las finanzas municipales y la conclusión era que sí, es muy complicado hacerse de los recursos estatales, federales, etcétera, pero que también se ha dejado mucho de lado las capacidades de recaudación local. Y ahí creo que es momento de que nos sentemos y veamos la discusión, conozcamos experiencias que hay en otros países, en Colombia, en Brasil, que cómo se pueden allegar de estos instrumentos de recaudación local, ¿no? O sea, el predial es uno de ellos y se habló en esta sesión anterior la maestra Vanessa de Banco Mundial, hablaba justamente del predial como un instrumento de capturar, de hacerse de recursos financieros y que era importante establecer la discusión sobre cómo tasamos ese predial, cómo podemos asumir que hay ciertos elementos que me permiten subirlo o bajarlo. Entonces hay toda una discusión que se puede hacer ahí alrededor de eso. La captura de plusvalías, que es un tema que estuvo en la mesa cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de México, al final pues levantó mucha ámpula y hubo como muchos desencuentros, sobre todo de los dueños del suelo, pero bueno, creo que es momento, si no de ya instrumentalizar estos formas de allegarse de recursos, por lo menos sí sentarnos de manera muy seria a pensar cómo lo podríamos instaurar en nuestro país. Otros que sí se utilizan como la transferencia de potencialidad o bien pensar en la contribución por mejoras, tarifas por servicios públicos, impuestos especiales, etcétera. Aquí, entonces, creo que lo que hay que hacer es justo entrar a la discusión, pensar cómo se puede hacer, qué es lo que se puede hacer, y ahí me gustaría retomar una de las cosas que decía Roberto Ibenschutz en otras de las sesiones donde se hablaban de las propuestas de institucionalización de la planeación, donde decía que los instrumentos de planeación deben convertirse y transitar a ser un instrumento que permita no solo la toma de decisiones, sino también la gestión de recursos. Entonces, desde que estamos definiendo dónde se va a poder urbanizar, cómo se va a poder urbanizar, cuáles son las zonas a las que les vamos a dar cierta densidad, tenemos que identificar que eso va a generar o ser capaces de elaborar estos escenarios de futuro de cómo va a ir evolucionando y cómo va a incrementar el uso de suelo. Y a partir de eso, identificar los mecanismos que nos permitan que eso que se está haciendo a través de una acción pública pueda hacerse, se pueda capturar y tener pues parte de ese plusvalor que se genera con la actuación pública para poder seguir invirtiendo en estos elementos. Aquí en esa sesión se hablaba justamente el gran problema y el reto que serán lograr convencer a distintos actores, ¿no? Y entonces ahí creo que es algo importante que hay que considerar. Todo esto
no se puede hacer nada más como una imposición desde el gobierno, tiene que hacerse a través de la construcción de consensos y a través de negociaciones. Al final estamos hablando de un bien común y cómo podemos convencer a los distintos actores de que sí, o sea, lograr esas situaciones win-win, ¿no? Donde todos ganamos, a lo mejor no tanto como estamos acostumbrados a ganar, pero podemos generar un balance. Y en este sentido, una de las cosas que se pedía hoy era específicamente propuestas que podemos tener para esto. Nosotros, acompañando esta intención que ha tenido la Coordinación Metropolitana de generar esta agenda metropolitana, elaboramos en conjunto con ellos este manual y caja de herramientas para la gobernanza metropolitana, donde justamente se incluyen ahí una serie de herramientas muy sencillas de priorización de acciones, de generación de consensos, algunas fichitas muy básicas como para empezar a pensar los proyectos, cuáles son el costo-beneficio, a qué le están pegando, cómo lo podemos hacer, cómo se pueden hacer de manera sencilla estos análisis. Estas herramientas son, como les digo, aquí es solamente como pensando en los consejos metropolitanos donde no necesariamente todos son expertos de planeación, pero creo que dan pie para que pensemos justamente en cómo podríamos allegarnos de esas herramientas e integrarlas a la planeación urbana para poder dar ese brinco de tener un proyecto a que se implemente y que se implemente a través de acciones prioritarias y proyectos estratégicos. Y luego, creo que también hay que pensar en los nuevos retos que nos supone la realidad, ¿no? A mí me gusta esta caricatura donde están ahí, se ve la gran ola del COVID, cómo nos vino a transformar y a cambiar, pero atrás de eso viene otra que es todo el tema económico y todas las secuelas económicas que va a traer esta emergencia sanitaria, y atrás de eso viene la ola del cambio climático. Entonces, bueno, se ha mencionado en otras sesiones y yo lo quiero retomar, que hay que pensar en cómo va a ser esta ciudad después del COVID. Y ahí, desde la cooperación alemana, un concepto que estamos impulsando fuertemente es el de la recuperación verde. O sea, si vamos a tener que tener una recuperación económica, hay que buscar que esta recuperación sea sostenible, inclusiva y resiliente. La recuperación verde es algo como muy amplio, que lo que se refiere es a paquetes y medidas que abordan las consecuencias sociales, económicas y políticas de distintas crisis, entre ellas la del COVID, de manera que establezcan un rumbo para reformas estructurales de largo plazo hacia la sostenibilidad, considerando temas de protección a la biodiversidad, resiliencia y como acciones bajas en carbono o neutralidad de carbono. Ahí les comparto este documento que es una recuperación verde en la práctica, donde encontrarán como herramientas y recursos que permiten identificar los sectores y grupos sociales más afectados por la crisis actual y buscar cómo se pueden hacer, y también algunas ideas y algunos lugares de donde se están empezando a hacer como inversiones justo para esta recuperación económica que podrían ayudarse como inyección para pensar este nuevo esquema de recuperación verde. Ahí es importante pensar en que estas medidas que se establezcan tienen que ser medibles, tenemos que poder medir el impacto de estas medidas. Pensar en sistemas o modelos de negocio compatibles con los límites ecológicos, o sea, dejar de ver estos elementos lineales y empezar a pensar en cómo podemos establecer acciones, modelos de negocio de economía circular que tengan elementos de justicia social y cómo aumentar la resiliencia ante los desastres. El cambio climático, cada vez que se aborda y cada que hay una COP, se hace evidente que es cada vez más apremiante la acción, y no solo la acción para mitigarlo, sino ya también para adaptarnos a lo que va a venir. Olas de calor, inundaciones, elevación en el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer desde las ciudades para poder adaptarnos a eso? Y
el cambio climático, lo bueno es que no solamente es un reto nuevo, sino que hay muchos instrumentos financieros que pueden ayudar justamente a financiar estas acciones de cambio climático. Está el mercado de bonos de carbono y hay muchas vías de financiamiento internacionales y nacionales para atender este tema. Ahí les dejo también la liga a esta guía de acceso a financiamiento climático para entidades federativas. Es de 2017, está un poco desactualizada, habrá algunos programas que ya no están vigentes y habrá otros que no están considerados, pero ahí les muestra como el esquema de cómo acceder a esto y qué es lo que se tiene que tener en cuenta, y creo que puede servir como una reflexión. Y ahora, en acciones concretas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acciones de recuperación verde? Son pequeñas acciones que a lo mejor son las mismas cosas que llevamos a cabo, nada más darles un pequeño cambio conceptual. Una de las cosas que hicimos como cooperación fue apoyar a la SEDATU durante la emergencia sanitaria en la implementación de ciclovías emergentes, porque al no poder utilizar el transporte público, era fácil mejor moverse en bicicleta, aquellos que no tenían vehículo particular. Y entonces se hicieron en muchas ciudades del país ciclovías emergentes. Esto permitió probar ese elemento, ver cómo funcionan, y algunas de aquellas que tuvieron como una buena recepción están transformándose en unas ciclovías permanentes. Ya si tenemos estas ciclovías y tenemos que tener elementos de confinación, también podemos repensar estos elementos que utilizamos para confinar las bicicletas, y ahí en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco hicimos este modelito que son unas flautas, le llaman ellos estos elementos confinadores, que son infiltrantes. En lugar de ser como normalmente lo hacen, como una maceta encima de la vialidad, lo que se hace es que se excava y se deja más profundo con elementos que permiten cierta permeabilidad, para que el agua que en otro momento estaría encharcando la vialidad y la ciclovía pueda almacenarse ahí, y eso además permite, como se puede ver ya en esta que está instalada, justamente que la vegetación se dé más rápido, pegue mejor. Ahí no hicimos tanto trabajo en la selección de la vegetación, pero también se podría pensar en qué tipo de vegetación puede ayudar a minorar un poquito servir como barrera para las contaminaciones que generan los vehículos particulares, para que los ciclistas tengan un poco menos de exposición. Y este es otro ejemplo, igual es un jardín infiltrante. Lo pusimos en una cafetería en Hermosillo, Sonora, que se llama Cafenio. Ahí lanzamos un concurso a nivel nacional para que en su prototipo de punto de venta que ellos hacen normalmente como un drive-thru, cómo podríamos integrar elementos de infraestructura verde. Y esta fue la propuesta ganadora, se construyó y ya está operando ahí, y seguramente además tiene como un buen espacio, porque normalmente es un espacio de vehículos, pero ya este es apenas en la recién inauguración. La idea es que este muro tenga ahí una serie sea un muro verde que permite como cierta sombra y que evita ciertos contaminantes, además de la infiltración, volviéndose un lugar como más agradable para estar. Y ahora que con la emergencia sanitaria hemos revalorado las actividades al aire libre, pues poderlo hacer incluso en climas como el de Hermosillo. Este ejemplo nos gusta mucho ponerlo, porque además es prueba de estas cooperaciones y esta manera de cómo podemos acercarnos también al sector privado, ¿no? O sea, esto es un espacio completamente privado y de inversión completamente de este café, y si podemos acercarnos a ellos y buscar la manera de que ellos vean el potencial de estas acciones, pues pueden también ser unos aliados importantes para la generación de estos proyectos. Estos son dos ejemplos de las cosas como muy concretas que hemos logrado hacer en el marco del proyecto en el que estoy, que es un proyecto Protección del Clima en la Política Urbana de México, o como le llamamos de cariño CICLIM, por Ciudades y Cambio Climático.
y estamos al mismo tiempo trabajando en otros elementos para solventar los retos de la implementación y el financiamiento de este tipo de soluciones. Uno, y lo primero, es tener datos concretos. Si queremos evidenciar o decir que estos son acciones que pueden ayudar a el cambio climático, a la adaptación, a la reducción de emisiones, pues necesitamos evidenciar que así es efectivamente. Entonces estamos desarrollando una herramienta justamente para la valoración de la estimación de la reducción de emisiones y cómo podemos valorar la adaptación, o sea, su contribución a la adaptación al cambio climático. Ha sido muy complejo porque no hemos encontrado muchas referencias para esto, pero bueno, está en proceso y seguramente en breve podemos compartirlas con todos ustedes para quienes quieran conocerla. Necesitamos también contar con marcos normativos que nombren la infraestructura verde. A veces es complicado conseguir los recursos para implementar estos elementos porque no hay manera de justificar o de decir cómo esto, qué es lo que me permite que lo podamos hacer, sí o no. Siempre es posible porque al final los materiales, si los desagregamos, esos materiales están en los catálogos de conceptos de casi cualquier zona de obras, pero bueno, ayuda si tenemos como un marco normativo y si logramos articularlos a los instrumentos de planeación y de gestión. Y entonces también ahí estamos trabajando en la elaboración de normas técnicas para 5 municipios mexicanos que nos permitan dar este marco y estamos buscando la manera de cómo se pueden estos articular a otros reglamentos o a otros instrumentos de gestión. Entonces, pues esperamos también pronto tener resultados y buenas noticias que podamos compartir en este u otros foros. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Auribel Villa Bendaño. Bueno, hoy sí que tocaste puntos neurálgicos en el aspecto del financiamiento. Efectivamente, los municipios pues son quienes padecen la inmediatez y la brevedad del tiempo en la administración. Sin duda hay elementos propios de recaudación local, como bien dijiste. El impuesto predial, pues sin duda es el concepto número 1 de recaudación de cualquier municipio. Evidentemente hay pago de derechos, hay licencias de construcción, hay impuestos especiales. Sin duda está el tema tan importante del agua potable. Pocos son los sistemas municipales de agua potable que son autosustentables y que se financian 100% con su propia recaudación. Por supuesto que el tema de la infraestructura verde es algo sumamente importante. ¿Cómo hacerlo rentable, no? Sin duda es el reto. ¿Cómo llevar esto que dijiste al inicio, desde la detección, la planeación, hasta llevarlo al financiamiento? Pues es complicado. ¿Cómo concretar finalmente toda esta estrategia? Sin duda también estoy totalmente de acuerdo que nuestro territorio está sobreestudiado. Creo que los planes y programas de desarrollo urbano deben centrarse, estoy totalmente de acuerdo contigo, menos en el diagnóstico y más en la estrategia de gestión. Bueno, sin duda el tema de la vivienda de bajo costo en una zona bien ubicada, pues suena a paradoja, ¿no? En todo nuestro país es paradójico prácticamente tener vivienda social bien ubicada, ¿no? Es todo un reto eso. El suelo, por lo regular, pues mientras más céntrico, más caro. Digo, esto parece que aplica en cualquier sitio del mundo, pero en México se vuelve un poco más complicado por nuestra propia normatividad y desde luego por la zonificación catastral y los valores catastrales y comerciales en las ciudades. Aquí sin duda, bueno, en México tenemos pues, a la hipotecaria más grande de Latinoamérica, que es el Infonavit, y hay por lo regular, puede haber aquí una iniciativa por parte del gobierno local para pues dar algún tipo de incentivo municipal para los constructores
de vivienda social y que de alguna forma se pueda bajar el costo en la construcción, bueno, no en la construcción, sino el costo en la tramitología y que esto pueda aprovecharse por el fraccionador, por el constructor, para que ese costo que se está ahorrando pues lo invierta en el terreno y así puedan haber quizás casas mejores ubicadas, ¿no? El tema del COVID, la recesión y el cambio climático, pues sin duda es una realidad mundial. Creo que vemos la punta del iceberg apenas con lo del COVID. Detrás vienen pues asuntos quizás de más fondo que paulatinamente los iremos resintiendo todos. Y justamente ahora creo que el tema del financiamiento pues va a cobrar, siempre ha sido importante, pero ahora creo que va a cobrar una importancia todavía mayor porque hay muchos municipios que sin duda están en recesión, muchas finanzas municipales están seriamente diezmadas, hubo una parálisis prácticamente año y medio y bueno, pues hay muchas ideas, por supuesto, para el mercado de los bonos de carbono, pues que los modelos de negocio, como bien dijiste, sean compatibles con esquemas sociales. La SEDATU sin duda tiene programas interesantes ahí a través del programa de mejoramiento urbano. Veía esa vía confinada que me hace muy interesante esa propuesta. Creo que incluso ellos pudieran, a través de su PMU, financiar alguna de estas propuestas para los municipios. Y bueno, y finalmente, pues totalmente de acuerdo con que debe existir una figura como la del IMPLAN o los implanes que puedan asegurar una continuidad en todos los programas, ¿no? Bueno, muy interesante tu exposición, creo que hay mucho de qué platicar, este tema es inacabable prácticamente y a ver si al rato hay un intercambio o con algunas preguntas de quienes nos están viendo en este momento, ¿no? Muchas gracias nuevamente a la maestra Auribel Villa Bendaño y ahora presento a nuestra segunda presentadora especialista en urbanismo del día de hoy y es la maestra Claudia Mondragón. Bienvenida nuevamente. Ella es especialista en urbanismo participativo por parte de ONU Hábitat México. La arquitecta Mondragón es arquitecta hondureña, es máster en ordenamiento y gestión del territorio y doctora en arquitectura y medio ambiente. Posee 13 años de experiencia profesional en proyectos vinculados al ordenamiento y gestión territorial, planificación urbana y gestión de riesgos en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en proyectos de cooperación internacional. Tiene experiencia docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde fundó y se desempeñó como la directora del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial de Honduras por más de 5 años. Actualmente se desempeña como especialista en urbanismo en la Agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Hábitat, en donde colabora con proyectos en las áreas de gestión urbana y territorial, ordenamiento territorial y urbanismo. Pues, le damos nuevamente la bienvenida a la arquitecta Claudia Mondragón y es tuyo el uso de la palabra. Gracias, José Luis. También quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Urbanistas y pues también un gusto compartir con Auribel Villa pues esta sesión. Sin duda es que nuestras presentaciones, lo que estaremos conversando el día de hoy, lo que estaré por mi parte compartiendo, tiene muchos puntos de encuentro con lo que la maestra Auribel Villa nos ha compartido, que me ha parecido pues muy importante y tocando puntos realmente trascendentales como lo es el cambio climático y la nueva realidad ante el COVID. Un poco, no voy a andar mucho, nosotros hemos trabajado mucho en el sureste, un poco hemos focalizado, voy a contar algunos casos de experiencia, sobre todo en los hallazgos que hemos encontrado no solo en el marco de colaboración que hemos tenido en la elaboración de algunos instrumentos a escala municipal, sino también la experiencia que hemos tenido en el fortalecimiento de capacidades. Estamos desarrollando ya, la agencia está desarrollando ya una segunda versión, el fortalecimiento de capacidades locales, en donde pues igual los propios participantes nos han permitido conocer algunas realidades que se viven, ¿no? en el ámbito local en el sureste de México, y pues además está decir que al 2030 se espera que más del 83% de la población estará viviendo en ciudades, que sin duda pues en el país están marcadas por una débil gobernanza
por debilitamiento de capacidades técnicas o organizativas, la debilidad que tenemos en la generación de información y en la generación de datos abiertos que le permitan a las autoridades locales tomar decisiones, y sobre todo, y una discusión permanente, y no solo con las autoridades locales o alcaldes o ayuntamientos de México, sino que a nivel, incluso diría yo, latinoamericano, ¿no? Una falta de recursos a nivel local, municipios que no dependan de las transferencias de los gobiernos centrales o federales, para enfrentar esta acelerada urbanización y los efectos que lleva la acelerada urbanización. Yo creo que en América Latina hemos, y me atrevo a hablar de América Latina, pero pues me referiría más bien a Mesoamérica, que es el que más conozco, hemos dado el paso importante en la planificación, pero no hemos dado el paso en la gestión. Voy a poner un ejemplo, en países como Honduras, por ejemplo, que tiene 298 municipios, existen 763 planes de diferentes índoles, todos municipales, pero con enfoque de gestión de riesgos, con enfoque de ordenamiento territorial, con enfoque de género, de gestión de seguridad alimentaria, pero eso no le supone mejorar la calidad de vida a nadie, y los indicadores son claros, las caravanas migrantes son claras, ¿no? Lo que realmente le supondría un cambio en la calidad de vida de la población es la implementación, y ahí es donde estamos fallando. Yo creo que entonces como Mesoamérica hemos aprendido las lecciones, somos expertos en planificar, pero nos hace falta lo más importante, que es implementar y gestionar. Y en ese sentido, pues falta generar en los municipios carreras administrativas. Es recurrente que podamos identificar pues en los municipios una serie de técnicos municipales que cada 3, 4 años, según los periodos de gobierno, vayan cambiando. Incluso hay países de Centroamérica que van cambiando cada 6 meses por los propios compromisos políticos de los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, los gobiernos locales no cuentan en algunos casos con esos técnicos que han ido dándole continuidad a todos los instrumentos de planeación existentes, y pues no tienen conocimiento, o en algunos casos pues no cuentan con instrumentos que le permitan asegurar la función social de la propiedad, ni entonces en estos casos socializar los costes y beneficios que tiene el desarrollo urbano. Y bueno, la principal fuente de financiamiento, como también nos lo ha comentado Auribel, y sé que lo han comentado en otras sesiones, es el propio impuesto predial, pero pues no hay efectividad tampoco para recaudarlo, o no hay una clara empatía al pago de impuestos. Es una bola de nieve donde tampoco pues por parte del ciudadano está la costumbre de un pago de impuestos particulares, sobre todo en algunos municipios con más pequeños, ¿no? O con un enfoque rural más amplio. Y pues esto nos hace que los ayuntamientos tengan una alta dependencia de los recursos federales. Entonces, hay una baja capacidad para potenciar una fuente local de financiamiento de proyectos, y los ingresos existentes realmente son para costear necesidades de primera mano o necesidades urgentes que no siempre van vinculadas a potenciar el desarrollo urbano. No tampoco hay un conocimiento de todos los beneficios que podría traer para nuestros territorios locales, para nuestros municipios, potenciar el desarrollo urbano como catalizador para resolver otros problemas. Entonces, no se prioriza el tema urbano, y por ende, pues normalmente las inversiones que hay en desarrollo urbano provienen pues de fuentes externas y no precisamente del financiamiento local. Y entonces, ¿cómo podemos abordar este problema? ¿Cómo abordar el financiamiento urbano? Por un lado, pues, partiría con potenciar las capacidades locales, garantizar la carrera administrativa a nivel local, y también abrir y generar un manejo transparente y eficiente de los recursos, generar gobiernos abiertos, acceso a los datos, generar información geográfica que esté disponible para la toma de decisiones, y que sea cada vez más común para el usuario, para el ciudadano, poder tener acceso y poder tener lectura de datos territoriales y de datos urbanos. Y luego hacer un adecuado reparto de las cargas y beneficios que genera el desarrollo urbano, asegurando el pago y la propia recuperación de los costos de construcción, y movilizando o recuperando la valorización de plusvalía de los inmuebles como principal herramienta con la que cuentan los municipios. Tengo la presentación, la voy a compartir, no voy a ahondar, o sea que es un poco técnica. Quiero llegar al punto en donde qué recomendaciones hemos realizado o se han realizado para el sureste de México, pero hemos visto como la movilización, recuperación de plusvalías
como pues este incremento de valor atribuible a los esfuerzos de la comunidad. Y llámese esfuerzos de la comunidad porque son generalmente aquellos realizados por el Estado a través de los impuestos que se reconvierten en recursos y que mejoran los sitios y los entornos urbanos y que por ende pues revalorizan o mejoran la pluralidad de los desarrollos. Y esta movilización permitiría, por un lado, la equidad en la distribución de cargas y beneficios, y por el otro, generación de recursos para el financiamiento legítimo de la ciudad, y visto ciudad desde su marco más amplio, qué significa ciudad y cómo debemos repensar la ciudad, ¿no? Y sobre todo también ejercer una disciplina sobre el mercado de suelo contra la especulación inmobiliaria que pues tanto vemos en el sureste de México presente, y fomentando de esta manera la transparencia en el mercado. Instrumentos, pues tenemos en los municipios instrumentos de índole económico, jurídico y los propios que aporta la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Tenemos el trabajo que hemos desarrollado, que se ha desarrollado en el sureste de México con la generación de diferentes programas municipales de desarrollo urbano, nos han permitido identificar no solo estas necesidades y estas falencias, sino que también qué propios mecanismos que podrían impulsar la captura directa del valor a nivel local, en el ámbito municipal. Desde el punto de vista de captura directa tenemos pues tanto el impuesto predial, el impuesto sobre la adquisición del inmueble, contribución por mejoras, contribución especial a predios urbanos baldíos, la propia contribución por incremento de valor en los inmuebles, pero también tenemos algunas capturas indirectas del valor en el ámbito municipal que a partir de las implicaciones sobre el ámbito urbano tiene sobre el desarrollo inmobiliario y no sobre la valorización de los inmuebles, pero pues que nos surgen interesantes, sobre todo por su posibilidad de incorporar en los municipios de cara pues también a la preparación que tiene que generarse a proyectos de desarrollo, en este caso como proyecto Tren Maya, ¿no? Que son las propias sesiones urbanísticas, las exacciones, las contribuciones especiales del impacto urbano y ambiental y el pago por servicios ambientales. O sea, como también los municipios pues no tienen que estar incluso preparados no solo a temas del propio crecimiento urbano, sino que el propio crecimiento urbano que le supone la existencia de sus territorios de proyectos de desarrollo que pues sin duda van a movilizar tierras, que van a generar o que van a impactar en los propios territorios vinculados entonces con todos estos mecanismos e instrumentos vinculados a contribuciones especiales por el impacto urbano y por el impacto ambiental. Y un poco hacer énfasis en esto de las exacciones, que son propiamente lo que establece SEDATU, Semarnat y GIZ, que lo mencionaba ahora Auribel, que son los propios requerimientos que se sistematizan en los reglamentos y que pues todo desarrollo deberá incluir infraestructuras, equipamientos, áreas verdes, incluso hasta un porcentaje de vivienda social, y que deben de construirse dentro del terreno mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en proyectos de desarrollo territorial o en proyectos de desarrollo que se están generando y que sin duda, pues a través de las exacciones podemos requerir que pues más allá de los propios desarrollos se puedan generar espacios para el propio mejoramiento de nuestros espacios urbanos, o las propias sesiones urbanas, conocidas como las propias cargas urbanísticas, que son todas aquellas obligaciones de hacer o que impone la propia normatividad urbana a cargo del desarrollador del proyecto inmobiliario. Y dejo aquí que pues hablamos de proyectos inmobiliarios, pero repito, o sea, puede estar vinculado a proyectos de desarrollo ferroviario, proyectos carreteros o proyectos de otra índole que pues tienen un impacto ambiental o urbano en nuestros municipios. Y pues ambos mecanismos también se encuentran muy vinculados y que pues en el caso de los municipios del sureste pues también específicamente en los que se ha trabajado a escala municipal pues se ha recomendado. Y esto que he mencionado pues están un tanto a nivel micro, a nivel local, pero pues a nivel macro y recomendado por la propia Ley General de Asentamientos Humanos establece o recomienda o señala la necesidad de programas territoriales operativos con el ámbito espacial que están relacionados a un municipio o varios municipios interrelacionados, a un sistema urbano rural funcional
Y aquí es importante, dado pues lo que hablábamos, ¿no? de lo que hablaba Auribel, ¿no? Pensar en esquemas de asociación municipal que permitan el manejo adecuado de estos propios instrumentos, que promuevan la ejecución de estos instrumentos. No se maneja tanto aquí en México la figura de mancomunidad. Hay algunos ejemplos en Jalisco, en donde de algún modo la asociación de municipios ha permitido el impulso de estos instrumentos y mecanismos de financiamiento, para entenderlos, para ponerlos en ejecución a escala local, pero con una promoción a escala de mancomunidad o a escala de área metropolitana, como lo mencionaba Auribel. Y estos programas territoriales operativos estarían destinados a impulsar un territorio común determinado, con estrategias intersectoriales, plantear secuencias eficaces y acción en el tiempo y ubicación específica en el territorio para dar un seguimiento, evaluación y retroalimentación a programas y proyectos. Aquí pensando pues en región, en corredores incluso de prosperidad, que permitan impulsar un territorio común con beneficios comunes a través de estos instrumentos y mecanismos de financiamiento. Y también se recomienda una congruencia presupuestal vinculada a todos los programas territoriales, los propios mecanismos, para asegurar que los recursos requeridos para la ejecución de obras y proyectos establecidos en los programas de desarrollo urbano o en los programas de ordenamiento territorial estén coherentes, y no solo en la propia congruencia presupuestal, sino que en la actuación de entidades federativas y entidades estatales y municipales, o sea, diferentes órdenes de gobierno. ¿Qué otros mecanismos podrían ser? Ya Auribel lo mencionaba, los recursos internacionales. Voy a andar un poquillo, por ejemplo, en algunos programas ha manejado Banco Mundial o BID, las asociaciones público-privadas que cada vez están más presentes, la participación de la empresa privada, de la banca privada, para promocionar acciones urbanísticas para el bien común, asociándose con entidades públicas. La propia deuda pública, que se utilizó mucho tiempo, pero es una opción sin duda que ha presentado diferentes problemas, pero que sobre todo, por ejemplo, en Centroamérica se recurre mucho al tema, dada pues, la poquísima recaudación de impuestos a escala local. Y luego, ¿qué programas federales y recursos internacionales? Pues al 2021 nosotros también en la agencia se realizó un mapeo de los proyectos urbanos a escala federal, por medio de los cuales, sobre todo esto se mencionaba en el curso que se está desarrollando para técnicos municipales, en donde pues se orientaba un tanto a los técnicos municipales por dónde aplicar, qué puertas tocar, un poco las convocatorias, qué tiempos tenía, cómo orientarse para participar en proyectos y programas federales, algunos de apoyo a la cultura, por ejemplo, y la infraestructura cultural de los estados, el programa de apoyo de cultura de las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial, están presentes, por ejemplo, en el sureste, el propio programa de mejoramiento urbano o el programa nacional de reconstrucción. Y estos proyectos urbanos del índole federal, otros de subsidios para acciones o actividades, como el programa de regularización de asentamientos o el programa de atención de personas con discapacidad o el programa de modernización catastral, pensando en todos estos recursos, de algún modo los municipios pueden optar, o aquellos que son de financiamiento mixto, como el de cultura física y el de bienestar integral de los pueblos indígenas. Y aquí algunos nada más ejemplos muy particulares, por ejemplo, de algunas convocatorias que han estado abiertas, si bien es cierto, algunas ya están cerradas, pero pues son algunos puntos, incluso identificábamos algunas fuentes y algún tipo de asesoramiento para que pues los municipios puedan optar, por ejemplo, a estos programas o recursos internacionales como el de viviendas asequibles en los barrios urbanos de México, que promovía el Banco Mundial, y la modernización del abastecimiento de agua y saneamiento en Oaxaca, o las propias iniciativas del Banco Interamericano de Desarrollo, como apoyo para el desarrollo de temas de información territorial y urbana, que lo mencionaba Auribel, o la modernización del plan estratégico de cómo a través de los recursos internacionales se puede promover este financiamiento urbano. Pero aquí lo importante es mencionar que hay una lógica de funcionamiento. O sea, es una lógica sistémica en donde los instrumentos de gestión de suelo, los mecanismos de financiamiento aportan la posibilidad de poder llevar a cabo y completar los programas de desarrollo urbano, y la implementación de la zonificación secundaria, que a veces nos suena como utópico. O sea, qué buenas propuestas trae el programa municipal de desarrollo urbano, qué buen desarrollo técnico de un plan parcial,
pero si no le damos, y aquí completamente apegada a lo que comentaba Auribel y a lo que reforzaba José Luis, tenemos territorios, y comenzaba yo con esto, tenemos territorios diagnosticados, tenemos territorios planificados, tenemos exquisitos bancos de proyectos, pero le damos muy poco peso a un tema, a un capítulo que incluso al ser el último, pues ya incluso nadie lo lee, que es justamente el de cómo gestionar, cómo implementar, qué mecanismos son necesarios dentro de las recomendaciones, y traigo ahora un ejemplo muy particular, es incluso en municipios en los que se ha trabajado en el sureste, que colaboró pues el consorcio de urbanística entre el año 2020 y 2021, es incluso identificar aquellos municipios en donde no tenemos conformados consejos de planeación municipal, y que la propia implementación de los instrumentos parte de posicionar, empoderar a los actores locales, conformar los consejos de planeación municipal para que puedan dar seguimiento a los instrumentos de planeación y tener esta lógica sistémica. Es necesario tener instrumentos de gestión, mecanismos de financiamiento identificados dentro del Programa Municipal de Desarrollo Urbano como un norte, y que va a ser la única manera que vamos a tener para implementar lo establecido, el norte establecido del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y la propuesta de zonificación secundaria, porque podemos tener en los municipios proyectos que surjan de la propia inercia del funcionamiento municipal, pero que si no surgen del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, no van a tener un norte, no van a tener una secuencia que va a permitir o que va a posicionar realmente a nuestros territorios. Y entonces, pues, este diagrama es muy interesante, que la propia implementación de los instrumentos de gestión del suelo y los mecanismos de financiamiento de desarrollo urbano van a disponer de recursos necesarios a los municipios para apuntarle a tener ciudades sostenibles y apegarse al ODS número 11 y a la nueva agenda urbana. Como a través de implementar y en primera instancia generar instrumentos de planeación que visualicen una adecuada gestión, que visualicen una adecuada identificación de mecanismos de financiamiento del desarrollo urbano, instrumentos de gestión, van a facilitar y promover proyectos urbanos estratégicos y van a ayudar a recuperar y recaudar recursos que permitan una distribución equitativa de las cargas y beneficios para generar desarrollo urbano, y solo así vamos a lograr poder cumplir la Agenda 2030 y apegarnos a la nueva agenda urbana. Y un ejemplo muy interesante que les traigo, pues aquí estuvo pues el colega Salvador Herrera colaborando con la agencia y con por ejemplo, un caso de alguna identificación que se hacía en Mérida para tener algunos mecanismos de gestión de suelo, instrumentos de gestión de suelo y mecanismos de financiamiento, en donde pues se identificaban desde instrumentos normativos, instrumentos de gestión de suelo, mecanismos de financiamiento al desarrollo urbano, en diferentes espacios de la ciudad de Mérida, muy vinculados con lo que en ese momento se tenía pensado del proyecto Tren Maya, y cómo cada uno de estos instrumentos y de estos mecanismos incide sobre espacios específicos, pero se relaciona con el resto con una lógica sistémica. O sea, aunque son instrumentos que estaban pensados para zonas específicas, en algunos casos pues para las zonas que la propia zonificación primaria de la ciudad establece como zonas de consolidación, como de crecimiento, como de conservación, como la aplicación de algunos instrumentos normativos iban a tener incidencia en las 4 zonas, dividíamos 4 zonas, y como algunos instrumentos de gestión de suelo, como polígonos de construcción, zonificación incluyente, se aplicaban, por ejemplo, en una zona 1A o en la 1B, pero tenían repercusiones y beneficios para la zona 2 o 3, sobre todo para las zonas de conservación, ¿no? Algunas medidas, por ejemplo, medidas de compensación ambiental y tasas de compensación por pérdida de servicios ecosistémicos, que eran aplicados sobre todo en la zona 1A, pero que los beneficios se miraban en la zona 3, que ya era una zona que está vinculada a la ciudad, a una zona de conservación. Entonces, cómo realmente se le da fuerza a la gestión urbana a través de una implementación y una lógica sistémica para no solo implementarlo, sino que para la identificación de los instrumentos. Y me gustaría cerrar pensando en que efectivamente tenemos que repensar la ciudad, esto como bien decía José Luis, en la punta del iceberg, y saco esta nota muy reciente de Eduardo López, que dice que hay que aprender a construir nuevos mapas de proximidad, densidad y cercanía,
y con ellos una nueva pedagogía de la ciudad. Calles, parques, espacios comunes y áreas generales deben exponernos de nuevo a lo público, y esto pensando en la ciudad post-COVID, al espacio de los demás, al barrio ecológico y sustentable que elimine bordes y fronteras e instale en su lugar una visión renovada donde renazca el sentido de identidad, pertenencia y cohesión social. Y sin duda podemos lograrlo siempre y cuando esta implementación de los programas municipales de desarrollo urbano se haga de manera articulada mediante la implementación de instrumentos de gestión de suelo y mecanismos de financiamiento al desarrollo urbano, que es el paso que nos falta en esta planificación, que a veces muchos pierden la fe. Les invito a que no perdamos la fe. Hemos dado pasos importantes en planificación y demos ahora el salto a la gestión, que es tan importante, ¿no? Me gustaría cerrar por acá, José Luis. Muy interesante, Claudia. Hay un paralelismo, ¿no?, natural entre lo que mencionaba Auribel y lo que ahora tú comentas, ¿no? Y por supuesto que hay muchas similitudes en las presentaciones. Tú abordaste claramente el tema de una visión un tanto más diferente, paralela, al final del día, con planteamientos sumamente acertados, ¿no?, en cuanto a la identificación de la problemática. Llama mucho mi atención, por supuesto positivamente, cuando mencionas que sin duda hay una falta de capacidades, falta de recursos, una falta de participación. Sabemos, digo, México somos una república y evidentemente la base de lo nuestro, la base del federalismo es el municipio. Curiosamente, en México el municipio tiene unas atribuciones muy fuertes, constitucionales, pero paradójicamente es el ente de gobierno, es el orden de gobierno más débil, económicamente hablando. Esto pues nos pone en un brete, porque no solamente el municipio tiene toda la atribución constitucional para regular, autorizar y administrar su suelo, pero, insisto, es el órgano, es el orden de gobierno más débil económicamente hablando. Totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que hay un sobreestudio, el territorio está más que estudiado, ya lo hemos comentado esto. Prácticamente, digo, comentabas que en Honduras son más de 250 municipios. México es prácticamente 10 veces eso, casi 2.500. Sin duda se cuenta con la mayoría de los municipios cuentan con instrumentos de planeación, pero curiosamente no se implementan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y creo que la respuesta tú misma la diste al final, pues que a veces esos instrumentos de planeación pues, no cuentan con los instrumentos de gestión y mucho menos tienen los mecanismos de financiamiento para que sean posibles de concretarse, de ejercerse, ¿no? La recaudación municipal apenas alcanza para conservar y mantener lo que se tiene. Ya no digamos de hacer cosas nuevas, ¿no? Es casi inaudito el hecho de que el municipio financie algo nuevo, construya algo nuevo. ¿Cómo lo va a hacer si con trabajo puede sostener y mantener lo que tiene? A pesar, repito, de que tiene facultades legales sumamente fuertes, contundentes, pero pues tiene, como decimos a veces grotescamente, tiene pocos dientes y pocos recursos para lograr que los mecanismos de financiamiento de la planeación pues sean exitosos, ¿no? Sin duda puede haber, se me ocurre que con todo lo que has comentado, el tema de la captura del valor, la contribución por mejoras, que son dos herramientas fortísimas de parte del municipio. Sin duda yo creo que aquí el municipio se puede aliar de buena forma con los desarrolladores, que son quienes hacen la ciudad al final del día,
Ya muy pocos municipios tienen fundo legal. Realmente prácticamente toda la tierra es de propiedad privada. Digo, hay casos en donde hay municipios que tienen reservas territoriales importantes, pero la gran mayoría son tierra privada. Pero bueno, es justamente el desarrollador requiere de los permisos, requiere de los trámites, se le puede, digámoslo así, enamorar, puede haber un matrimonio convenido y sano entre el municipio y el desarrollador, en donde es un ganar-ganar, y justamente el municipio se hace de recursos o se hace de cosas útiles. Hablabas al final y me encantó eso, áreas de donación para constitución de reservas, ¿no? Es tema nada más de modificar quizás la normatividad local o las leyes de fraccionamientos o los reglamentos de construcciones locales para que en el porcentaje de áreas de donación no solamente estas se den, sino que también se puedan ir constituyendo reservas territoriales y el municipio se vaya haciendo de este fondo legal y de tierras que cada vez son más necesarias, incluso para que el municipio pueda acceder a mecanismos de financiamiento internacionales y pueda dar los terrenos en garantía como cualquier transacción bancaria, ¿no? Por cualquier solicitud de crédito o financiamiento a mediano o largo plazo, pues el municipio tiene que dar bienes en garantía o a cambio, ¿no? Creo que el Tren Maya sin duda es un área de oportunidad, como bien comentabas, para el sureste del país. Evidentemente es la ruta del tren, el sureste, y creo que de todas estas calamidades del COVID, pues por supuesto que es una realidad que el proyecto insignia y el que más está promocionando y promoviendo y apoyando la federación, pues es el Tren Maya, y creo que de ahí, y lo digo bien, de ahí se puede colgar en buen sentido y se puede complementar muchas de las estrategias que hoy día en muchos municipios quieren llevar a cabo. Creo que esa es la oportunidad, ¿no? Hoy sí que literalmente ya llegó el tren y hay que subirse al tren para buscar áreas de oportunidad. El Banco Interamericano de Desarrollo siempre ha sido una banca internacional, siempre dispuesta a la colaboración. Creo que se ha explorado poco por parte de los municipios, todo relacionado con el BID. Y bueno, en general, bueno, digo, creo que he resumido brevemente tu presentación. Por supuesto que hay mucho más por comentar. Los técnicos municipales, ¿no? En aras de esta continuidad que hablaba también Auribel, bueno, los especialistas municipales, creo que valdría la pena institucionalizar la profesión o el servicio público de carrera para que justamente estos valores intelectuales permanezcan en las breves trienales administraciones municipales, porque pues es justamente lo que requiere el municipio, una continuidad, ¿no? Y bueno, antes de abrir digo, no sé si hay alguna otra pregunta o me permitiría más bien, perdón, antes de abrir el espacio a cualquier propuesta o pregunta por parte del público, yo me permitiría ahorita dejar sobre la mesa y preguntarle a ambas, ¿cuál creen ustedes que pueda ser? Digo, ya sé que aquí se ha platicado de mucho y han puesto varios botones de ejemplo para financiar la planeación, pero ¿cómo creen ustedes que, por ejemplo, los municipios, ¿no? Que finalmente son quienes, como hemos dicho, quienes tienen toda esta carga de responsabilidad territorial, ¿cómo creen que los municipios puedan hacerse, digamos, de más recursos y que puedan cada vez más ofrecer, vamos a decirlo así, suelo apto para el desarrollo urbano y que además pueda haber algún tipo de paquete de incentivos para los desarrolladores locales, que repito, son quienes tienen el dinero, es la realidad, y son quienes además van a lucrar buenamente, digo, de buena forma, como debe de ser,
con el territorio mediante, por ejemplo, la construcción de vivienda social o mediante cualquier desarrollo inmobiliario que puedan hacer. ¿Cómo se les ocurre que esto pueda mejorar o cómo los municipios pueden hacerse de recursos para incentivar más el desarrollo y que esto sea un ganar-ganar tanto para el municipio como para el desarrollador? Ahí está la cuestión. Sí, o sea, creo que es complicado y creo que no hay una respuesta única para todos los municipios, ¿no? Creo que habría que identificar ciudad por ciudad cuáles son las condiciones, dónde está el suelo apto, en manos de quién está ese suelo. Creo que puede haber mecanismos de reconversión, o sea, muchas de las ciudades están ahorita en estos mecanismos donde las industrias están dejando este suelo y es un suelo contaminado que a lo mejor no es apto para el desarrollo, pero justamente buscando remediación, invirtiendo en estos elementos, invirtiendo en elementos, a lo mejor dependiendo el grado de contaminación, algunas remediaciones con infraestructura verde, etcétera, y entonces entrar en esa negociación de cómo a partir de esa inversión pública se puede trabajar. Lo otro que yo creo es, y que apuntaba un poquito en mi intervención, es que lo hemos dejado un poquito de lado, pero pensar en empresas públicas, o sea, pensar en desarrolladoras inmobiliarias que también, ¿no? Que el mismo gobierno municipal puede entrar en el juego de estos desarrollos inmobiliarios. Tú ahí mencionabas ahorita cuando dabas réplica de esto, cómo pueden dar como a lo mejor ciertas concesiones de prediales, de elementos de hacer más fácil la regulación y que eso sea como parte del capital con el que empiezan a trabajar con los desarrollos inmobiliarios, ¿no? A lo mejor un poco esto que sucedió ahora con el tema de la regeneración post-sismo en la Ciudad de México, que justamente ya había espacios donde edificios que se perdieron y para poder entrarle al negocio se daba una concesión de poder hacer una mayor densidad y entonces ahí se va ganando algo para los desarrolladores inmobiliarios para esto y a lo mejor ahí también el gobierno podría entrar como irse haciendo poco a poco de capital que permita reinvertir en estos elementos. Y pues eso son las cosas que se me ocurren así a bote pronto de cómo podría hacerse. Gracias. Gracias, sí, coincido con Auribel. Yo creo que efectivamente hay o sea, dependiendo las características de los territorios, pero si en algo coincidimos es que sin duda el punto de solución es el nivel local. O sea, el punto o el meollo para solventar los problemas territoriales y urbanos son los ayuntamientos, son los municipios. Por ejemplo, ahora que se me ocurre para el sureste, por ejemplo, todo mecanismo de contribuciones especiales del impacto urbano y ambiental, pensando en todos los desarrollos turísticos, inmobiliarios, de infraestructura, industriales existentes en el sureste, y pues estos permiten obtener infraestructura requerida por la implementación de estos desarrollos. O sea, tenemos, y es muy difícil, sobre todo por la dinámica del territorio del sureste, minimizar o desvincularnos del desarrollo territorial y del desarrollo de industria, de turismo, que cada vez más frecuente. Vemos incluso a veces que en Monterrey, que en Guadalajara, en Ciudad de México me vendría yo sorprendida, estuve hace poco en Guadalajara y me sorprendía la venta de terrenos en Mérida, por ejemplo. Entonces, cómo estas contribuciones especiales del impacto urbano y ambiental, bien dirigido, bien orientado, bien ordenado, o sea, muy bien planificado, también puede potenciar la obtención de infraestructura a nivel municipal, ¿no? Esto sin necesidad que se desborde, pues, orientando muy bien el impacto urbano y ambiental, pero pues tomando beneficio del mismo, ¿no? Un beneficio ordenado, un beneficio social que pues en el que se beneficien todos, ganar, ganar, como mencionaban antes. Muchas gracias a ambas. Bueno, se me ocurre que mecanismos de reconversión urbana, lo que comentaba Auribel, ¿no? El hecho de utilizar algún terreno, remediarlo, sanearlo, no sé, algún lote industrial que pueda estar en desuso y que, bueno, con pueda ser incluso hasta la semilla para hacer un primer gran ejemplo de una empresa pública o de una empresa en consorcio entre el Estado, y me refiero el gobierno, y algún particular. Y lo que comentaba Claudia de la infraestructura requerida para el desarrollo, eso sin duda, yo creo que vaya,
tiene que haber el extra, ¿no? Han habido ejemplos de desarrolladores que pretenden hacer, no sé, 800 viviendas, lo que fuera. El proyecto en muchas ocasiones es muy bueno, tiene sus atributos arquitectónicos, urbanísticos, ambientales, pero no hay forma de llevar el agua, ¿no? O es complicado, bueno, pues ahí el desarrollador pues que aporte, ¿no? Para la infraestructura, y no solamente de ese fraccionamiento, sino pues al final del día tiene que aportar para la infraestructura de agua potable de la ciudad, ¿no? Creando y mejorando mejores, infraestructura para la dotación de agua, ¿no? No quiero continuar sin antes, bueno, creo que estamos un poco limitados de tiempo, pero ya se conectó y se encuentra con nosotros nuestro presidente nacional de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Le damos la bienvenida, le doy la bienvenida a nuestro muy estimado y querido amigo, el arquitecto Juan Key. Gracias, José Luis. Gracias, Auribel, y gracias, Claudia, por sus intervenciones. Creo que todos tenemos claro que el tema del financiamiento para el desarrollo municipal es un tema muy complejo. Yo percibo que hay varias aristas que hay que atender con urgencia. Por supuesto, una es la formación de capital humano que en los municipios le dé capacidad de maniobra técnica y financiera a gentes que tengan formación profesional y conocimiento y que realmente tengan visión de futuro. Entonces, ahí hay un enorme reto que es formar capital humano para modificar el futuro de los municipios. Dos, creo que tenemos que encontrar la forma de cómo romper ese círculo perverso donde se da la expansión, la dispersión, con todos los sobrecostos que implica para un municipio el tener que cargar con el muerto que representa un desarrollo que, como ahorita mencionaba José Luis, carece de elementos básicos para poder operar. Y esto lo comento porque todo el mundo sabe que los desarrollos de vivienda que han sido desgraciadamente muestra del fracaso, solo el 20% del monto total de la inversión era para la casa y todo lo demás se convirtió en permisos, licencias, obra de agua, obra de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, uno se pregunta por qué hacen cuartitos de 40 metros cuadrados. Pues porque no alcanza para lo que originalmente era el dinero, que era para hacer vivienda. Entonces, ahí hay un círculo perverso que tenemos que analizar porque hay que parar estos excesivos costos. ¿Cómo le hace el municipio para recoger la basura, para pagar el alumbrado, para pagarle a la seguridad en ese tipo de desarrollos? Si el costo no lo tienen considerado en ningún lado. Y luego la gente se niega a pagar predial, y es otro círculo perverso, porque no recibe los servicios y no paga el agua porque no le llega y el alumbrado. Entonces, ahí hay un círculo que tenemos que romper con mucha inteligencia, con capital humano bien preparado. Me queda claro que en muchos reglamentos de fraccionamientos existían las áreas de donación. Yo recuerdo que el 15% era obligado y entonces los desarrolladores siempre daban el terreno en forma de triángulo imposible de utilizar para nada. Pero decían, aquí está el 15%, alégale al umpire, ahí está. Obviamente terrenos que no tenían ninguna aptitud para sacarles ningún provecho. Luego, se invertía en plantas de tratamiento de aguas residuales cuando no hay una política real de saneamiento en el municipio que permita que en lugar de estar haciendo plantitas, y hablo de los municipios grandes donde siempre hay la exigencia de que cada conjunto tenga una planta, ¿cómo hacer para que haya un tratamiento de aguas residuales ordenado y que permita reusar el agua? Entonces, el agua que se trata no genera una fuente de ingresos. Ahí tenemos un problema, porque se paga un crédito para hacer una planta de tratamiento de aguas residuales, pero no se recupera vía la venta de agua tratada.
y los costos de la energía eléctrica acaban con la planta. ¿Cuántos ejemplos hay de inversiones hechas sobre ese particular que debieran de ser una fuente de desarrollo municipal que están tiradas a lo largo y ancho del país? Entonces, no hay energía barata, no las podemos echar a andar y no rehusamos el agua y por lo tanto no generamos una nueva fuente de financiamiento para el municipio para dotar de agua para los parques, los jardines, los espacios públicos y en un momento dado para usos industriales o agrícolas. Entonces el agua no se usa. Estamos acostumbrados a vivir en la cultura del dispendio. Luego, por razones políticas, entendemos que a veces los municipios no suben el predial y no lo quieren cobrar porque si no ya no los reeligen. Entonces, siempre se les ha hecho fácil extender la mano para pedirle dineros al Estado o a la Federación. Es una práctica con la que, por supuesto, se debiera determinar. La figura de las concesiones es una figura eficaz para que la prestación de ciertos servicios lo pueda hacer el sector privado, aunque en esta administración federal el sector privado esté satanizado. Pero alguien tiene que hacer la inversión en la infraestructura básica y en los mecanismos de operación, cobranza, mantenimiento, etcétera. Y está claro que las precarias finanzas municipales no dan para eso. Entonces, hay que buscar alianzas. No se puede hacer por la vía del puro recurso municipal, porque ese apenas alcanza para pagar la nómina. Eso está clarísimo. Se estableció la figura de contratos de prestación de servicio, las APPs. A esta administración federal tampoco le gustan, porque dicen que son fuente de corrupción. La realidad es que es una buena figura si simplemente se controla la participación de los actores y se establecen reglas claras. Pero es una figura que igual permite adelantar la prestación de un servicio con un recurso que no es público. Es un recurso privado y el recurso público se utiliza para pagar gradualmente la prestación del servicio. Yo creo que para el financiamiento de los institutos de planeación, concretamente, habría que buscar que se destine un pequeño porcentaje de los montos de inversión que van a hacer los desarrolladores de cualquier tipo, como se le permite a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Se les descuentan de los contratos a los participantes una cantidad para aplicarla al beneficio de la Cámara. ¿Por qué no hacer algo igual para los institutos municipales de planeación? Que de la inversión que hagan los particulares haya un porcentaje que se aplique a la formalización de los instrumentos de planeación municipal. Nunca hemos podido cuantificar lo que vale, lo que cuesta hacer las cosas mal. Y entonces, si pudiéramos sacar información de lo que cuesta reponer lo que hacemos mal, estoy seguro que invertiríamos más en planeación y más en mecanismos del desarrollo municipal. Yo concluiría diciendo que se ha satanizado también el uso del crédito, porque los municipios en lo general y los estados también en lo particular han hecho mal uso del financiamiento porque finalmente se endeudan para pagar la nómina y no para proyectos de inversión que puedan resultar recuperables. Y pongo un ejemplo. Si nosotros conseguimos crédito para mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento de la población, podemos manejar cuotas que paguen el crédito y tenemos servicios eficaces. Entonces, hemos malutilizado el crédito y de ahí surge una ley que limita el financiamiento a estados y municipios y los deja prácticamente en estado de indefensión. En fin, es un tema que da para mucho, es un gran reto. Yo creo que hay oportunidades, hay que buscar seguir explorando cómo manejarlas, cómo generar, como decía nuestro moderador José Luis Llovera,
cómo generar reservas territoriales que puedan además mejorar su condición de valor para que después el municipio pueda o aprovechar la reserva o vender sus activos y hacerse de recursos. Yo por mi parte les agradezco muchísimo sus intervenciones, su participación, su entusiasmo en apoyarnos. Creo que valdría la pena que nos regalen un documento de conclusiones que, al margen de sus espléndidas participaciones, puedan enriquecer el documento final. Conclusiones con carácter de propuestas puntuales que puedan resolver o permitirnos enfrentar ese enorme reto que representa el financiamiento para el desarrollo. Pues yo dejo el uso de la voz otra vez a nuestro moderador, a José Luis Llovera. Les agradezco su atención. Arquitecto, muchas gracias y muchas gracias como siempre por los comentarios, por supuesto todos muy acertados y creo que todos coincidimos. Nos hizo recordar esto del costo de la inacción. Yo recuerdo, y por ahí debe estar la publicación, en el año 2007 trabajaba en la Sedesol y tuve la oportunidad de colaborar, bueno, no tanto de colaborar, sino de darle seguimiento a un estudio que había sido pagado en aquel entonces por la Sedesol por parte del arquitecto, que hizo el arquitecto Roberto Eibenschutz. Muy, muy interesante, a ver si lo encuentro por ahí, que se llama Costos y Beneficios del Mercado Formal e Informal de Suelo. Naturalmente sabemos pues, cuál fue la conclusión del estudio, y me imagino que ustedes lo suponen, ¿no? Evidentemente es a veces mucho más práctico y barato, pues, desgraciadamente, o en aquel entonces, el mercado informal, pero pues los costos de la urbanización forzada pues son altísimos y desde luego quien lo termina pagando y acarreando pues es el municipio, ¿quién más, no? Me vino a la mente esa publicación. Me voy a permitir, hay varias intervenciones interesantes que me están pasando por parte de comentarios de Facebook. Luis García, por ejemplo, comenta, dice que si el tren, refiriéndose al Tren Maya, supongo, si el tren genera un desarrollo urbano fuera del área urbana de la ciudad, va a capturar la plusvalía y los efectos multiplicadores, generando deseconomía para la ciudad. No sé qué opinan. Digo, yo tengo mi opinión al respecto, sin duda es una opinión muy válida. Creo que el riesgo está justamente en que independientemente de dónde se encuentre el tren, si llega al centro, al norte, al borde o donde sea, pero que sin duda va a ser próximo a la ciudad, pues creo que también el reto es justamente acercarlo a la ciudad, no precisamente geográficamente, sino, nótese, acercarlo como una nota, lenguaje figurado, pero no sé qué opinan ustedes de esta opinión. Sí, me parece una opinión muy válida, José Luis. Y también creo que, pues, independientemente de dónde se encuentre, pues los municipios tienen que estar preparados, ¿no? Desde el punto de vista de capacidades técnicas para poder controlar, en el caso de las estaciones o paraderos que se encuentren en las periferias de la ciudad, poder controlar y orientar y ordenar el crecimiento. Sin duda que les viene crecimientos lineales, conurbaciones o generación o propiciar más áreas metropolitanas, pero sin duda pues no precisamente la deseconomía para la ciudad, sino que el efecto multiplicador del crecimiento urbano y de la economía de la propia vocación de las ciudades más allá de sus entornos urbanos, ¿no? La responsabilidad que tienen las ciudades de generar desarrollo multiplicador en sus territorios vecinos y generar entonces y pensar ahí sí en corredores incluso de prosperidad, ¿no? Como una infraestructura como esta, en vez de, si tenemos municipios bien preparados, municipios con los instrumentos suficientes, no solo con los instrumentos de planeación, ¿no? Sino que con los mecanismos, instrumentos de financiamiento y de gestión, que puedan estar preparados para generar un efecto multiplicador del desarrollo, para orientar y controlar el crecimiento de las ciudades y para propiciar corredores de prosperidad con localidades rurales, con localidades
semiurbana con espacios periurbanos que permita realmente generar un efecto multiplicador del desarrollo, ¿no? Pero esto va a estar o se va a propiciar sí, solo si tenemos gobiernos locales preparados, fortalecidos, equipados con los instrumentos, equipados y preparados no para la planeación, sino que para la gestión. Yo incluiría en el tiempo de la planeación y el tiempo de la gestión, y de implementar y de ordenar y de que realmente los municipios conozcan y estén convencidos de todas las potestades que tienen según ley. A veces nos pasa que municipios no están en conocimiento pleno de todas sus potestades y todas sus capacidades, ¿no? Y yo creo que esto sin duda va a potenciar que en el caso del sureste podamos tener efectos multiplicadores, pero de crecimiento económico para la ciudad y sus territorios vecinos. ¿Algo quiere comentar el arquitecto Juan Key? Adelante, arquitecto. A ver, si me permiten, creo que vale la pena estar conscientes. Primero, la zona sureste del país es quizá la más pobre del país. Su población sobrevive en condiciones de pobreza alimentaria. No solamente hay pobreza de ingreso, hay pobreza alimentaria. Obviamente un fenómeno que hay que evitar que se dé es que en torno a este desarrollo que puede acarrear la presencia de las estaciones, que no se convierta aquello en un gigantesco tianguis como pasa en las estaciones del metro de la Ciudad de México, donde el mercado informal se apodera de todo y degrada el suelo y degrada la vocación del entorno. Entonces, yo creo que los municipios ahí con sus institutos de planeación tendrán que tener propuestas muy puntuales de cuál es la vocación del suelo, cómo se va a fomentar la inversión productiva para generar empleo a esa población que vive en esas localidades, para hacer un juego de ganar-ganar. Si no se fomenta la inversión productiva en torno a, pues la informalidad se va a apoderar de la tierra y los municipios serán los grandes perdedores de este juego. Es decir, yo creo que ahí hay que ser muy cautelosos para estar evitando pensar en desalojos de gentes que van a invadir tierra porque son profesionales de ello, lo sabemos. La informalidad en todos los ámbitos va a campear y habrá que pensar en mecanismos para contenerla y canalizar el anhelo de trabajo de los pueblos donde el Tren Maya va a hacer su recorrido y donde va a tener estaciones. Hay que ser muy, muy ingeniosos para construir cadenas de valor y construir actividad económica productiva, formal, que le genere beneficios al municipio, que genere mucho empleo y que, por supuesto, impida a toda costa la informalidad que puede provocar el caos. Sí, arquitecto, totalmente de acuerdo. Y me quedo con y me gustó, le voy a copiar a Claudia el término, me gustó mucho. Creo que a diferencia de lo que comenta de evitar pues esta especie de changarrización o proliferación del comercio informal en estos corredores, etcétera, pues hay que hacer lo que comenta Claudia, ¿no? Estos corredores de prosperidad, que creo que son muy, muy importantes, convertirlos. Por ejemplo, en Campeche es la ruta natural a donde va a estar la estación del Tren Maya, es una gran avenida que se puede constituir como un gran corredor ferroviario, aeroportuario o un corredor de prosperidad, como bien comentaba la arquitecta Claudia Mondragón, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí leo también un par de comentarios de la arquitecta Lisbeth García, que dice que pues, es un tema importante considerar el hecho de recuperar la plusvalía que genere la ciudad, totalmente de acuerdo, y que el municipio tiene que generar
nuevos instrumentos y mecanismos de recuperación de plusvalías. No sé si me da la impresión que cae en tu tema, Auribel, no sé si tengas algo que comentar al respecto. Pues que coincido, efectivamente, creo que hay que identificar esos mecanismos. Creo que la buena noticia es que tampoco es que hay que inventar el hilo negro. Existen ya ciudades donde se han implementado, ¿no? O sea, creo que lo que habría que ver es escuchar esas experiencias, ver cómo se han hecho e empezar a ver cómo lo podemos ir implementando en las ciudades mexicanas. Pero, o sea, hay, por ejemplo, el Instituto Lincoln tiene mucha investigación sobre distintos y muy distintos esquemas de recuperación de plusvalías, algunos más suaves, algunos más agresivos, ¿no? O sea, habría que valorarlos y ver cómo se adaptan al contexto mexicano, pero sí, sin duda, creo que es algo en lo que tenemos que centrar la discusión y empezar a llevarlo a la implementación y prueba. Sí, totalmente de acuerdo. Y el Instituto Lincoln tiene, por cierto, muchos estudios muy aplicables porque ha hecho, bueno, yo he visto muchas investigaciones de Centroamérica y de Sudamérica muy similares, prácticamente copiables al 100%, transferibles, tropicalizables, como dicen, ¿no? Para nuestras ciudades mexicanas. Pues no tengo más comentarios en Face, no sé cuánto más tiempo tengamos, no sé si llegamos hasta aquí la discusión, la charla. Salvador, no sé si, perdón, pero no sé si ya pudiéramos cerrar o si hay más tiempo, perdón. Ok. Sí, Me gustaría, José Luis, antes de despedirnos, hacer un comentario final ahorita que hablaban de la recuperación de plusvalías. adelante. Hace un buen número de años, en la Ciudad de México, un jefe de gobierno desarrolló una idea interesante. Se le mandó, por supuesto, con apoyo de sistemas de información geográfica, o sea, el gobierno de la ciudad sabía lo que estaba pasando lote por lote, mandó cartas a los propietarios a nombre de quién estaban las cuentas de predial, pidiéndoles que ratificaran la información que existe en el catastro. Sabemos que es usted poseedor o propietario de un terreno de tales características con tantos metros cuadrados de construcción en planta baja y en un siguiente nivel de tanto, con un uso X, etc. Mucho le agradeceremos en términos de actualizar nuestra información, nos diga si la información que le estamos señalando es correcta o ha tenido modificación en los últimos años. Bueno, no lo van a creer, pero la nota también decía, como dicen las cartas de las Contralorías, no omito mencionar que nos reservamos el derecho de verificar la validez de la información que nos proporcione. Entonces, ese que era un mecanismo coercitivo muy ligerito, provocó que la recaudación se fuera al doble. Es decir, todo el mundo actualizó razonablemente la información de su predio para que le fuera calculado de nueva cuenta el valor del impuesto predial. Y lo comento porque mecanismos como ese, que es ligeramente coercitivo, son exitosos para que la población se ponga al día en cuanto a la información que compete a su predio y por lo tanto mejorar la recaudación. Ese era mi comentario, no quiero seguirles robando el tiempo, pero creo que valía la pena hacerlo. Sí, no, y personalmente estoy de acuerdo también con ello, porque como también decían las arquitectas, ¿no? Hay como un desconocimiento por parte del funcionario municipal parcial en cuanto a saber cuáles son todas sus atribuciones. Y muchas veces, ¿por qué no decirlo? Y me ha tocado sentirlo, vivirlo, hay hasta como un ligero complejo de inferioridad, hay que decirlo así, y lo digo como opinión personal y creo que no estoy equivocado, porque muchas veces el orden de gobierno municipal se ve como el más débil, pero bueno,
hay pues, este complejo de inferioridad por parte de muchos municipios. Entonces, a veces no se atreven a hacer cosas que, como bien comenta el arquitecto, nada más hay que darle hoy sí que un pequeño roce coercitivo, una medida sin llegar a ser para nada, por supuesto, déspota ni autoritario, pero sí valer y hacer valer la autoridad, porque pues, es humano el hecho de que te tengan que a veces empujar para que uno reaccione, ¿no? Entonces, creo que sí, hay mucha tela de dónde cortar. Creo que todos los comentarios aquí vertidos y sobre lo que aquí se ha platicado y discutido y disertado, pues es todo sumamente positivo y siempre en aras con un sentido municipalista, el cual aplaudo, porque personalmente lo soy, siempre en respeto de las atribuciones estatales y federales, por supuesto, pero al final del día creo que hay que sumar fuerzas. La voluntad política es la palabra mágica, para que es el cemento aglutinador entre los tres órdenes de gobierno, la voluntad política, y si el gobernante en turno está convencido de que el ciudadano está convencido de lo que hay que hacer, ¿no? Eso, un poco repito lo que dijimos, arquitecto, en el último encuentro que tuvimos durante la entrega de la medalla Lazo. Pues yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer nosotros como estudiosos del urbanismo, pues más antes de convencer al gobernante, es convencer al ciudadano, para que el ciudadano convenzca al gobernante. El gobernante más le va a creer a la ciudadanía que a nosotros. Entonces, si nosotros convencemos al ciudadano de lo que él le tiene que decir al gobernante para convencer al gobernante, creo que vamos un paso más allá, ¿no? Y bueno, quiero agradecerles a la arquitecta Uribel Villa y a la arquitecta Claudia Mondragón su participación el día de hoy. Yo con mucho gusto moderé la mesa, me da mucho gusto hacerlo y lo seguiré haciendo. Y arquitecto Juan Key, muchas gracias por la invitación. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si quieran alguna de ustedes tomar la palabra o dar algún mensaje de despedida. ¿No? Agradecer únicamente, José Luis, la invitación y pues el buen compartir con el arquitecto Juan Key y con la arquitecta Oliver Villa y pues excelente moderación. Muchas gracias. Sí, igual, gracias la invitación, la moderación, lo que compartiste, Claudia, muy interesante, a ver si después Sí. podemos ahí intercambiar contactos, y arquitecto Juan Key también, muchas gracias por sus comentarios y la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos.